por el fuego de tu espíritu, consúmeme y hazme como luz de mi quebrantamiento, y bendice hoy las piezas de mi ser. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Dios bendiga, amada iglesia. Saludos a todos con la gracia y con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Están todos contentos de estar en la presencia del Señor? Estar en su casa. Como hemos dicho, aquí es el lugar que usted puede pedir a Dios, ¿sí? Presentar a Dios sus peticiones, sus necesidades, ¿sí? No que Él no puede escuchar a usted en otro lugar, cualquier lugar donde usted esté, allí está Él. Pero aquí es un lugar que nosotros elegimos para presentar a Él nuestras alabanzas, nuestros sacrificios. Y estamos ciertos, por supuesto, que Dios está aquí, está aceptando la alabanza de su pueblo. Amén, iglesia. Gracias a Dios. Pueden tomar sus asientos, por favor, por un tiempo. Yo quiero decir a ustedes que estoy muy agradecido, estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí con esta amada iglesia. Estamos siendo muy bendecidos por esos días que hemos pasado aquí. Como ya dicho aquí viernes pasado, es la primera vez que estoy aquí visitando su país. Y yo estoy seguro que yo estoy delante del mejor pueblo de todo el Chile. ¿Usted cree en eso también? Amén. Tanto el físico cuanto los que nos acompañan ahora virtualmente. Yo creo que estoy delante del mejor, lo que Dios tiene de mejor en este país. Amén. Está aquí. Amén. Gracias a Dios. Mi esposa, hermana Rebeca, también está muy contenta, muy bendecida. Ella también extrañaba este compañerismo tan saludable, tan hermoso que hemos tenido aquí. Estamos muy felices, muy contentos. Hemos tentado aquí bendecir a ustedes con oraciones, con la ministración de la palabra, pero nosotros, ustedes también están nos bendiciendo aquí. Amén. Yo tengo dicho que hermana Rebeca, mi esposa, es también mi maestra, porque ella que me ayuda con su idioma, con su español. Aunque yo no hablo perfectamente, yo creo que lo poco que pueda hacer es mejor do que usted tener aquí un intérprete, porque vamos a llevar mucho tiempo, sí, hermanos. Entonces, más una vez voy a pedir a todos que perdónenme por alguna palabra que yo no hablar correctamente. A veces no suena muy bien para nuestros oídos oír nuestro idioma no perfectamente, ¿sí? A mí me sucede esto. Pero yo espero que ustedes puedan comprender todo esto, porque todo lo que estamos haciendo aquí es lo mejor que podemos para el Señor Jesucristo. No estamos aquí para ser conocidos, estamos aquí para ser un testigo. Estoy aquí para ser un testigo juntamente con usted de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estaríamos aquí sino por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, somos gratos a Dios por todo. Amén, mis hermanos. El hermano Boris me hizo la invitación hace años y finalmente aquí estoy para estar con ustedes, para ayudar con este humilde y pobre ministerio, con lo poco que nosotros aprendemos de la palabra, del mensaje. Yo fui un traductor de los sermones del hermano Branham, también los estudios doctrinales del hermano Liveo, del hermano Brian Kusuk. Entonces, todo lo que yo sé es lo que yo aprendí con la Biblia, con el mensaje, con esos hombres de Dios. Entonces, yo no tengo una doctrina propia, yo no tengo una teología propia. Yo sacrifiqué mi mente, mis conocimientos, mi teología propia para aceptar la Biblia como ella es. Amén. Y yo creo que todos ustedes están aquí haciendo la misma cosa, ¿sí, hermanos?
Estamos parados, posicionados por aquello que sabemos que es la palabra revelada para esta hora, para este día. Dios ha preparado una novia con la fe de rapto y creemos que esto ya nos fue dado. Eso ya está con la novia. No nos resta más nada, hermanos. No espere otro profeta, otra teología, más otra revelación. Todo ya nos ha dado. Solo que nos resta es nuestro esposo venir para nos buscar. Más nada. Estamos preparados para esto. Mientras Él no viene, aquí estamos haciendo las mismas cosas. El hermano Bana dijo, siga plantando sus papas, haga todo lo que usted necesita, pero esté preparado. Amén. Y aquí estamos. Y yo espero que esta administración pueda también ayudar a usted en esta preparación. Amén. Gracias a Dios. Es un tema que yo ya he ministrado en Brasil, porque fueron dudas que un hermano me hizo, preguntas que él me hizo sobre algo de esta escritura que voy a leer. Y algunos tenían dudas si esto se ha cumplido o no. Quizás sea una duda también para usted. No sé, quizás nadie aquí necesita escuchar lo que vamos a ministrar, pero quizás en algún lugar, en algún momento, porque está siendo hecho un registro, sí, quizás algún día alguien necesitará y escuchará esto, entonces eso le ayudará. Entonces, es un tema que yo voy a titular de El descenso del ángel fuerte. Amén. La escritura que vamos a usar es de Apocalipsis capítulo 10. Ahora sí necesito que usted se quede de pie, vamos a leer junto la escritura. Apocalipsis capítulo 10, los primeros 7 versículos. Amén. Gracias a Dios. Quiero decir a la iglesia que toda iglesia de Brasil está en oración por estas reuniones. Amén. Reciba también saludo de parte de nuestro tabernáculo en Francisco Morato, São Paulo. Todos los hermanos de Brasil que saben que estoy aquí están orando por nosotros, por estas reuniones. Incluso mi mamá, que también es una mujer de oración, también está orando. Muchos hermanos están en oración aquí por ustedes, por nosotros. Gracias a Dios. Apocalipsis capítulo 10. A partir del versículo 1 dice así la palabra del Señor. Amén. Todos podemos leer. Amén. 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 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas del fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Amado Padre Celestial, hacemos aquí la lectura de tu palabra y ahora necesitamos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, nuestras mentes, nuestros corazones para oír, escuchar y aprender. Revela tu palabra para nosotros, Señor, que esto sirva para fundamentar nuestra fe en ti, para seguirnos en esta caminada, Señor, hasta llegar el día en que tú nos ayudarás a salir de este mundo, porque sabemos que no pertenecemos a este lugar, a este mundo, somos ciudadanos de un otro mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y aquí estamos, Señor, como hemos dicho, siendo preparados. Mientras nuestro novio no ha venido, aquí estamos, Señor. Entonces, habla con nosotros,
habla con cada hijo, hija suya aquí, Señor, que tú vengas de encuentro a nosotros ahora en nuestras necesidades, tanto espirituales cuanto físicas, Señor, que esta palabra también sea medicina para nuestros cuerpos, para nuestros espíritus, para nuestras almas, Señor. Perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, Señor. Nosotros todos aquí somos indignos de tu presencia, pero sabemos que tú se hace presente entre nosotros. Entonces, Señor, ayúdanos, creemos que tú estás aquí. Y creyendo que tú contestas lo que pedimos, te agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias a Dios. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz yo siervo fui, mas hoy veo ya. Aleluya, gracias a Dios. Amén. Pueden tomar vuestros asientos. Aleluya. Bueno, hermanos, algunos amados hermanos creyentes de este mensaje, algunos, creo que no son todos, pero algunos piensan que Apocalipsis 10, 1-7 trata solo de eventos futuros debido a ciertas declaraciones que hizo el hermano Branham. Porque el hermano Branham dijo que cuando este ángel fuerte desciende, ¿sí?, hasta la tierra, él dijo, va a suceder también esto y aquello. Y hay algunos sermones donde él dijo esas cosas que no sucedieron todavía. Entonces, algunos hermanos preguntan, si no sucedieron, ¿será que tampoco también el descenso de ese ángel fuerte también no ha sucedido? Es una pregunta justa y yo creo que sería bueno contestar a eso todo. Entonces voy a leer aquí algunos párrafos, no ahora, pero más adelante usted va a ver que realmente el hermano Branham habla esto, ¿sí? Cuando el ángel fuerte estuviera aquí, va a hacer esto, y esas cosas no sucedieron. Entonces, ¿no está aquí todavía este ángel fuerte? Sí, está. Entonces, hemos que caminar aquí a los poquitos, ¿sí?, para comprender la enseñanza del hermano Branham. Es una teología del hermano Branham. Es el mensaje que Dios ha revelado para nuestro profeta. Amén. Las escuelas denominacionales, los seminarios, nadie va a aceptar esto que estamos estudiando hoy. Amén. Ellos no aceptan esto. Amén. Pero nosotros creemos que fue la revelación de Dios para nuestro profeta. Amén. Y creemos que Él fue la voz de Dios para nosotros en ese tiempo del fin. Amén. Entonces no nos importa lo que están diciendo ahí fuera. Lo que importa es que nosotros hemos aprendido a la luz de la Biblia. Porque el hermano Branham fue bíblico. Amén. ¿Usted cree en esto? Amén. Entonces, como todo estudioso de la doctrina de Cristo, debe estar perfectamente familiarizado. Que esa escritura aquí trata de la parucía de Cristo. Que los traductores del griego traducieron por venida. Nuestras Biblias en portugués, vinda. Pero aunque hay algunas traducciones que hicieron una traducción literal, como debería ser, parucía por presencia. Amén. Entonces, esa escritura trata de esto, de la parucía de Cristo. Por lo tanto, lo que hay que entender es que esta presencia no es solo una manifestación física, una venida física, corporal, literal de nuestro Señor Jesús. Amén. No es. Sino también espiritual. Amén. El hermano Branham dijo en numerosas ocasiones que antes de que Cristo venga físicamente, primero debe aparecer. Amén. Lo cual, según él, esto ya estaría sucediendo hoy en nuestros días. Amén. En nuestro estudio de viernes pasado, quien acompañó, debe-se recordar que tratamos del tema de la aclamación de un rey entre nosotros. Amén.
Porque allá Israel en su campamento había júbilo, un gozo, porque ellos tenían un rey entre ellos. Y estudiamos un poco sobre esto y fuimos también para la palabra hebraica, que si no estoy equivocado, donde se dice clamación o voz de mando de un rey, es teruá, algo así, ¿sí? Entonces es la misma palabra que, segundo nuestro estudio, fue usada para se referir al sonido, el toque de la trompeta de shofar, que Dios ordenó que Israel celebrase en el 7º mes del año. En aquella ocasión yo dije a ustedes que el 7º mes tipificaba la 7ª edad de la iglesia. Porque fue en la 7ª edad de la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, tenía también aquí su shofar para celebrar, ¿sí?, la manifestación, la voz de mando, la aclamación de un rey entre nosotros en nuestro campamento. Por eso que nosotros estamos gozosos, porque sabemos que nuestro rey está aquí. Amén. Y eso todo entonces vea que fue un tipo de que sucedió y de que iba a suceder en el futuro. Recuerde que esta fiesta en el 7º mes era llamada de Rosh Hashanah, o fiesta de Año Nuevo judío. Ahora, interesante recordar que esta fiesta Rosh Hashanah fue hecha empezó después de una otra fecha que la antecedió. Recuerden que fiesta fue. Antes de Rosh Hashanah, ellos celebraron una otra fiesta, que era la fiesta del Pentecostés. Vea el cuadro perfecto de los días de hoy. Porque en 1906 tuvimos nuestro Pentecostés. Los dones fueron otra vez restaurados en la iglesia, los cristianos, sí. Tuvimos nuestra fiesta de Pentecostés como los judíos. Y después, ¿cuál es la próxima fiesta? La aclamación de un rey, tocando shofar, tocando trompeta, aclamando que un rey está entre ellos. Después de Pentecostés, hace algunos años, Dios nos trae su profeta con la voz de mando, con la aclamación de un rey. Entonces, lo que sucedió con Israel era un tipo, una sombra de lo que está sucediendo ahora con la iglesia de Cristo. Amén. Ahora, todo esto, cuando decimos que Cristo está aquí, el Rey está aquí entre nosotros, no estamos diciendo que Él ya ha venido físicamente, no. Amén. Lo que estamos diciendo es de la manera como el hermano Branham nos ha enseñado, amén, que en estos últimos días la parucía se manifestaba de dos maneras. Iba a empezar con una manifestación espiritual, amén, que Él llamaba de aparición, e depois vai culminar, vai concluir, vai terminar com sua venida física corporal. Amém. A todo isso se refere parousia. ¿Sí? Que quando usted traduz por venida, limita muito a compreensão desta palavra. Então, en este momento, estamos na presença de Cristo. Amém. ¿Sí? Que aqui na Bíblia, o Apocalipse, é chamado de anjo fuerte. ¿Quién es este ángel fuerte? Es Dios mismo. Amén. Y una manifestación. Es un término simbólico porque Dios no es ángel. Pero usted sabe que la palabra ángel es usada para se referir a un mensajero. Amén. Y Dios es el verdadero, de hecho, es el verdadero mensajero de la iglesia. Amén. En estos términos simbólicos que Él es un ángel, porque Dios está aquí, nuestro Rey ahora está aquí, trayendo para su iglesia, para la novia de Cristo, un mensaje. Amén. La fe de rapto para la iglesia. Amén. Entonces, es de eso todo que usted tiene que comprender cuando usted lee Apocalipsis 10. Amén. Pero vuelvo a decir, esta es la teología de William Branham. No nos importa lo que otros van a enseñar. ¿Sí? Entonces, un mensaje aquí del hermano Branham desde entonces. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre la aparición de Cristo y la venida de Cristo? Nadie sabía. Amén. Y hoy, fuera de este mensaje, nadie sabe todavía. Amén. ¿Sí? Son palabras diferentes. Ahora es la aparición. Amén. La venida será muy pronto. Amén. ¿Sí? La nube es la venida. Amén. La nube de 63 es la venida. No. La columna de fuego que apareció muchas veces para el hermano, mas desde su nacimiento, ¿es la venida? No.
son señales de que su venida está cerca. Todo esto son aparición de la presencia, de la parusia de Cristo. Amén. Él está apareciendo en medio de nosotros, haciendo las obras que Él hizo en otro tiempo, en su iglesia. Miren, ustedes son parte de esta iglesia. Por gracia ustedes creen. Yo soy un miembro de esta iglesia. Amén. Gracias a Dios. Entonces, estas no son solo dos palabras diferentes, aparición y venida, pero sino que en realidad son dos eventos separados que deben ocurrir en momentos diferentes. Otro sermón, no temáis, 62. ¿Y cómo es que hay una diferencia en la palabra que se usa, la aparición de Cristo y la venida de Cristo? Son dos palabras completamente diferentes, ¿ven? Cristo ahorita está apareciendo en nuestros últimos días en su iglesia, reuniendo a su iglesia en unidad, en fe, en poder, en la palabra, toda junta. Amén. Quiero leer otro mensaje aquí, el evangelismo en el tiempo del fin. Ahora ya hemos visto y aún estamos presenciando la aparición del Señor. Recuerden, aparecer y venir son dos palabras distintas, aparecer y luego llegar. Ahora mismo es la aparición. Él ya ha aparecido en estos últimos días aquí con nosotros en estos últimos años. Y esa es una señal de su venida. Señal, no venida. Todo que la ciencia pudo fotografiar, ¿sí? Nube, columna de fuego, no es venida, son señal. Una señal de su venida. Entonces, hermanos, la parucía trata de dos eventos distintos, uno de los cuales está en pleno cumplimiento ahora mismo, ¿sí? Mientras que el otro aún está por cumplirse en el futuro. Y de eso se trata Apocalipsis 17, 10, 1 a 7. Allí tenéis un relato de algunos acontecimientos que ya se ha cumplido y de otros que aún están por cumplirse. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, el hermano Branham trató de mostrarnos indirectamente que el ángel fuerte descendería cuando el séptimo mensajero de la edad de la Odisea estuviera en la tierra. Estos dos ángeles, el celestial y el terreno, deberían juntos estar aquí en este día. Cuando digo a usted indirectamente, porque él nunca se presentó como siendo este ángel terreno, pero nosotros sabemos que él fue este ángel terreno. Muchos profetas, muchas religiones se presentaron como siendo este ministerio de Apocalipsis 10. En Brasil hay ministerios así. Antes de conocer este mensaje, yo conocí hombres que se decían, yo soy el mensajero de Apocalipsis 17. ¿Sí? Entonces, vea, el diablo, el diablo sabe cómo Dios se manifiesta. Y él siempre tenta hacer algo semejante a que Dios hace para engañar el pueblo de Dios. Pero el pueblo elegido no puede ser engañado. Amén. Entonces, lo que hemos que entender es esto. Estos dos ángeles estarían juntos, ¿sí? En la tierra. Y como les dije, el hermano Branham no se presentaba, pero nosotros queremos que él fue. Preguntaron para él cierta vez si los 7 truenos habían aún de ser revelados. Esto fue en un sermón de 64. Él dijo, no, ya fue revelado en los 7 sellos. Amén. Y usted se recuerda que en el libro de su libro de las edades de la iglesia, él dijo que el séptimo ángel habría de revelar los 7 truenos. Entonces, indirectamente, cuando él dijo que los 7 truenos fueron revelados, ¿qué él está diciendo para usted? Yo soy el séptimo mensajero. Pero no puede decir abiertamente, porque hubo falsos Elías, incluso en su propio país. ¿Sí? Alexander II se decía Elías. Entonces, este ministerio, sí, hermanos, siempre fue, ¿cuál es la palabra? Copiado, hay una palabra manufacturado. ¿Sí? Entonces, él tenía mucho cuidado, pero él hacía de esta manera para que las personas, la gente, aceptase su ministerio, no por él mismo diciendo, pero por una revelación de Dios a los corazones de sus hijos elegidos.
usted sabe de esto porque Dios ha revelado esto a usted. Amén. No porque Él tentó te esclarecer sobre esto o algún otro teólogo. Dios ha revelado esto. Pero eso no es para todos, solo para su iglesia. Amén. Quiero leer aquí ahora el mensaje del Shalom de 64. Pero se fijaron ustedes que antes que los 7 sellos fueron revelados, antes de que la gran luz misteriosa se mostrara en los cielos aquí sobre Tucson, Flagstaff, ¿en dónde estábamos? El hermano Fred, 2 de los hombres que estaban conmigo esta mañana, siendo que eso fue dicho con meses y meses de anticipación que sucedería. Ambos, el hermano Fred Sotman y el hermano Gene Norman, están sentados aquí en esta mañana cuando eso estaba allí, cuando ocurrió la explosión, y no sabían que sucedería estas cosas. Y él me envió de vuelta, dijo que el tiempo estaba a la mano para estos 7 sellos, que contenían los 7 misterios de toda la Biblia. Estaba allí adentro sellado con estos 7 sellos. Y como estos ángeles, a lo largo de la historia, mensajeros de las edades, abrieron una cierta parte de aquello. Pero en la hora séptima, el 7º mensajero, que todos estos misterios deberían ser consumados, ¿ven? El 7º mensajero terrenal, ¿ve? Este ángel del que él habla, entonces estaba en la tierra. Un ángel significa mensajero, y luego después de eso, él vio a otro ángel descendiendo, no el ángel terrenal a que se le había dado el mensaje aquí, sino el otro ángel fuerte vino del cielo con arcoíris sobre él y puso su pie sobre la tierra y el mar y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más, ¿ve? Pero antes de que él abriera esos 7 sellos para revelarlos, que él mostró milagrosamente, el primero lo mostró en los cielos. Amén, Padre. Entonces, cuando aquella nube de ángeles que se formaron en el cielo, en Tucson, es lo que él está diciendo aquí. ¿Sí? Esto fue el descenso, ¿sí?, del ángel fuerte. Amén. O sea, estos 2 ángeles juntos estarían aquí en ese tiempo. Amén. Entonces, si el ángel fuerte estaba aquí, ¿quién sería este otro ángel terreno? ¿Quién más podría cumplir esto? Amén. Entonces, usted está comprendiendo. Él dijo todo esto indirectamente, pero él estaba se refiriendo a sí mismo, a su ministerio. Porque el hermano Branham nunca quiso decir abierta y públicamente que él era ese 7º mensajero terrenal. Pero lo que nos está diciendo aquí es que el mismo ángel fuerte de Apocalipsis 10 estaba en esa nube de ángeles que fue fotografiada en el cielo. Días antes de que se le abrieron los sellos. Entonces, esa escritura, mis hermanos, ya está cumplida. Amén. Ya está cumplida. Y el hermano Bana dijo que ese ángel fuerte era Cristo, que es Dios, jurando por sí mismo. Vamos a leer un mensaje aquí, Apocalipsis capítulo 5, número 2. El 7º y último de estos sellos, cuando se abren, se encuentra en Apocalipsis el capítulo 10. Había un ángel fuerte, el cual era Cristo. Descendió y puso un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, y levantó su mano y dijo: el día ha terminado, el tiempo se terminó, todo ha terminado, el tiempo no será más. Y como ya hemos visto, antes de que Cristo venga físicamente, su aparición se produce a través de señales y a través de un mensaje. Entonces, la columna de fuego, la nube, torbellino, ¿sí? Así que llama, esos son señales solamente. ¿Sí? No son la venida de Cristo, sino señales de que la venida de Cristo está cerca. Sin embargo, Él es el mismo Cristo en su parucía. Por lo tanto, este ángel fuerte que es Cristo ya debería haber aparecido al mismo tiempo que el 7º mensajero estaba en la tierra. Yo quiero leer aquí un mensaje, si usted me permite, del hermano Oliveira,
donde Ele vai a dizer as mesmas coisas, porque tudo que Ele nos ensinou é o que Ele aprendeu a los pies de nuestro profeta. Ele dijo aqui em um mensagem de 86, pero en los días de la voz del séptimo mensajero, cuando comience a sonar, se cumprirá el misterio de Dios como lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora Ele vai dizer, ahora, eso les dice allí mismo que este mensajero que está en la tierra está aquí. Cuando este poder desciende a la tierra desde el cielo, entonces ambos están en la tierra. Los dos están en la tierra. Ahora, este es el descenso de la aclamación. Eso es 1 Tesalonicenses de capítulo 4, así como este aquí en Apocalipsis. Entonces, lo que hay que entender es que el ángel fuerte, que es Cristo, se aparece a la novia, incluso antes de su arrebatamiento. Esta aún no es su venida, sino su aparición. Es por eso que el hermano Leveo también, juntamente con el hermano Brana, siempre relacionar Apocalipsis 10, 1 a 7 con 1 Tesalonicenses 4, 15 a 17, que voy a leer. Por lo cual os decimos esta en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parucía del Señor, que no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, que es el mismo ángel fuerte de Apocalipsis 10, la voz de mando, que es el mensaje que Él entrega, el séptimo mensajero, Él aparece antes de venir, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso que yo he dicho aquí, nada más nos espera, solamente esto. ¿Sí? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a nuestro Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gracias a Dios. Aleluya. Maravilla. Amén. Gracias a Dios. Ahora, esta aclamación, esta voz de mando, que es el mensaje, para declarar que nuestro Rey está ahora aquí, en nuestro campamento, en medio de nosotros, no es más que los 7 truenos que fueron revelados en los 7 sellos. Todo esto es la misma cosa, Sin embargo, este que tiene en la mano el libro de los 7 sellos ya abierto, no es el mismo que los abrió. Fue el Cordero quien abrió ese libro. El ángel fuerte es el mismo que estaba sentado en el trono preguntando, ¿sí? ¿Quién era digno de abrirlo? Dios, el ángel fuerte estaba allí preguntando, ¿quién puede abrir este libro? El hermano Branham dijo que muchos ángeles aparecieron. Hasta mismo el arcángel Miguel. ¿Sí? Recuerden la enseñanza del hermano Branham. Cristo es Miguel. Pero muchos no comprendieron. Cristo o Miguel representaba la unción de Cristo, de Dios. Este arcángel tenía la unción para representar a Dios en sus peleas, batallas contra Lúcifer y Satanás. Eso todo es un misterio. Él lo enseñó de la misma manera que los testigos de Jehová, que también enseñó esto, como los adventistas, no. Y la prueba está en estos sermones, porque él dijo que el propio arcángel Miguel se presentó para abrir el libro de los 7 sellos. Y él dijo, Miguel, usted es un gran ángel poderoso, pero usted no puede abrir este libro, lo siento. ¿Por qué? Porque él de hecho no es Cristo. No es Cristo. Pero él representó a Cristo en ciertas oportunidades. Él usó Miguel y va a usar otra vez Miguel. Todo va a se repetir. Entonces solo había un digno. Aquel que murió por su iglesia. Que dio su sangre por nosotros. Ese es el único digno de abrir este libro. Almas encarceladas hoy. Y Juan miró para ver un cordero o para ver un león y que halló un cordero. Y era un cordero ensangrentado. El ángel no puede sangrar. Un cordero que había sido inmolado. ¿Y desde cuándo?
desde la fundación del mundo. El hermano Branham va a explicar que eso se pasó en la mente de Dios. Aquí Dios planeó y programó todo. ¿Sí? Pero hubo un tiempo para que en la tierra sucediese. ¿Sí? En la dimensión espiritual, en los cielos, todo ya se pasó. Todo ya ha sucedido. El hermano Branham a veces estaba entre dos mundos, usted sabe de eso. Y él dijo que cuando estaba en el otro mundo, él miraba las cosas que se pasaron, las cosas que estaban sucediendo y las cosas que aún estaban para suceder. En otro mundo todo se pasó. Pero aquí en ese tiempo, nuestro mundo terrenal está sujeto a las dimensiones tiempo y espacio. Las cosas tienen que suceder por un tiempo. El tiempo, el programa de Dios. Sí, pero en la mente de Dios, su Cordero, Dios ya tenía una provisión para nuestros pecados. Él sabía que la raza humana un día había de caer. Pero antes de eso, Dios ya tenía una provisión. Dios es un Dios maravilloso. Sí, gracias a Dios. El Cordero, que es el Hijo de Dios, salió y caminó hacia aquel que tenía el libro en su diestra. ¿Quién es ese? El ángel fuerte. Es Dios. Y el hermano Branham llamaba también de Cristo. Y vea, el Cordero también es Cristo. Pero la diferencia es que Dios, el ángel fuerte, es Cristo en el sentido de ser el ungidor. ¿Comprende esto? Cristo, el Hijo, es el ungido, de hecho. Pero él solamente es ungido, Cristo, porque alguien, ¿sí?, sobre él le dio su unción, su espíritu. Y este Cordero recibió el libro. Después subió al trono y se sentó. Eso fue todo. Quedó concluido. ¿Sí? Cuando los sellos fueron revelados. ¿Cuándo fueron revelados? ¿Cuándo fueron revelados, hermano Diógenes? Cuando el hermano Branham rompió los sellos. No. ¿Cuándo fueron revelados para Juan? Juan contempló todo en siglos, es verdad, pero contempló todo. Él estaba como el hermano Branham en una otra dimensión. Allá todo ya estaba sucediendo. Entonces, cuando el hermano Branham vino, él vio para romper los sellos. No. El Cristo, el Cordero, ya los rompió. Pero lo que pasa es que después que Juan contempló todo, Dios dijo a Juan, ahora Juan, segue todo otra vez. Entonces el hermano Branham vino, el séptimo mensajero vino ¿para qué? Romper los sellos de Juan. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Amén. Entonces vea, sí, eso fue lo que sucedió. El Cordero rompió los sellos, sacó de la mano del ángel fuerte, Dios, este libro, rompió los sellos, devolvió para este ángel fuerte que es Dios. Este ángel fuerte se para de pie, se levanta de su trono, y este Cordero ahora sienta en el trono del ángel fuerte, de Dios, su Padre. ¿Y qué se pasa con ese ángel fuerte? Él desciende como mensajero para atraer por medio de un mensajero terreno lo que fue revelado, lo que había de suceder. Gracias a Dios. Amén. ¿Quién dices que es? Juan, esperando ver un león, vio un cordero que había sido inmolado, vio un cordero sangriento y tomó el libro, se subió a un trono y se sentó. Es donde él está hasta ahora, haciendo intercesión por la iglesia, por mí, por usted, por nuestros pecados. Si él no estuviese ahora allá intercediendo por nosotros, hermanos, ya estaríamos juzgados, perdidos. ¿Sí? Él está haciendo esta intercesión ahora. La intercesión aún no ha terminado. Solamente va a concluir cuando el último miembro de esta iglesia, del cuerpo de Cristo, se juntar. ¿Sí? Vuelvo a decir, en el plano espiritual todo eso ya ha sucedido, pero aquí creemos que aún infelizmente no. Sería bueno que hoy el último miembro entrase, pero no importa el tiempo que se pase, cuánto tiempo más sea necesario, vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí en respecto a su palabra y vamos a buscar a Él
con temor en nuestros corazones. Señor, amén. Voy a leer, permítame, más una vez, un otro sermón del hermano Liveo. De hecho, yo tengo muchos sermones de él aquí para leer. Presencia número 3 que yo traducí, de 81. Y vi otro ángel fuerte que descendía del cielo, envuelto en una nube, y sobre su cabeza estaba el arco celestial. El hermano Liveo va a explicar, él viene con las nubes. Sobre el trono había un arco iris. ¿Quién está en el trono? Dios está en el trono. Amén. Y su rostro era como el sol. ¿Quién está delante del Hijo? Dios. Amén. Y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el libro? Usted dice, Jesús lo tiene. Pido disculpas, pero no estoy de acuerdo. Se lo dio al Padre, Amén. rasgó, rompió los sellos, le devolvió el libro al Padre y ascendió al trono. Amén. Sí, Señor. Y como le dije, es donde Él está hasta ahora. Amén. Apocalipsis 3:21, ¿hay escritura para eso? Sí. Amén. Cristo dijo esto, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. ¿A dónde está ahora lá? Fue Dios quien entonces descendió a la tierra, mientras su Hijo está en el trono celestial intercediendo por la novia, Amén. como siempre lo ha hecho. Amén. El Cordero solo deja el trono o el santuario para terminar la intercesión y buscar a su novia cuando se cumplan todos los acontecimientos profetizados en los sellos. Amén. Fueron revelados, fueron abiertos, sí, pero no todo aún se cumplió. Hay cosas que aún no se sucedió de estos sellos. Amén. Amén, Padre, amén. Pero como el hermano Bana dijo que el ángel fuerte que descendió era Cristo, Sí, Señor. entonces algunos piensan que el trono celestial sea vacío. Porque Cristo, el ángel fuerte, ¿sí? El Hijo, todo la misma cosa, el mismo ser, ¿sí? Que la intercesión ha terminado, hay algunos que interpretan de esa manera. Y que ahora Cristo habita en los tronos de nuestros corazones. No sé si aquí hay, en Brasil, hay ministerios enseñando esas cosas. ¿Sí? El trono ahora está vacío. Porque Cristo, el ángel fuerte, Dios, descendió, bajó. ¿Sí? Entonces, ¿quién está ahora en la trono? No hay nadie. No hay nadie allá. ¿Sí? Todavía fue Cristo el ungidor quien descendió. Amén. Pero Cristo, el ungido, todavía está sentado en el trono de su Padre. Amén. Amén. No olviden que el hermano Brana predicó sobre la existencia de dos Jesús. ¿Sí? Yo intenté buscar ese sermón traducido en su idioma español. Yo no he encontrado. Le pido que me ayude, por favor, si usted tiene. Señores, quisiéramos ver a Jesús. 12 de junio de 58. Ustedes tienen muchos sermones en español del hermano Brana traducido. Nosotros tenemos muy poco. Ustedes tienen casi todos, pero no sé por qué este no se ha traducido hasta hoy. ¿Por qué? Pero si usted tiene, qué bueno, me consiga, por favor. ¿Qué ha dicho? ¿Qué el hermano Brana va a decir allá? Cuando, esta es mi traducción, porque no encontré. Todos los sermones que estoy leyendo aquí son sermones ya traducidos. ¿Sí? Solamente pegué, está bien. Aquí. Cuando él estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos saben que esa era la columna de fuego que seguía a los hijos de Israel en el desierto? Amén. Que ese era Cristo, el ángel del pacto. Por eso que es el ángel fuerte. Amén. En un término simbólico. Cristo, el ángel del pacto. Amén. Cristo, el ángel fuerte, con el pacto del arco iris sobre su cabeza, tipificado en Apocalipsis 10. Amén. Amén. Muy bien. ¿Y cuántos saben que aquel era Jesús en Jesús, Amén. ese mismo Espíritu? Señor, amén. Un Jesús en otro Jesús. Amén. No son dos dioses. Correcto. Es un Jesús que es Dios y otro Jesús que es hijo de la deidad. Amén. No la deidad. Amén. Un hijo que no es una creación, pero es un hijo que Dios engendró desde antes de la creación de todas las cosas. Amén. En este hijo Jesús, este otro Jesús, el ángel fuerte, habitó.
se manifestó, se tornó conocido, revelado por medio de su Hijo. Entonces ahora nosotros tenemos un Jesús sentado en el trono de su Padre y otro Jesús que ahora está aquí, ¿sí? Trabajando con la novia, preparando la novia para recibir su Hijo, su otro Jesús. Amén. Esa es la enseñanza del hermano Branham. Nosotros aceptamos esto que está aquí. No vamos a pelear contra el hermano Branham. No, hermano Branham, yo creo que usted es un unitario. Yo creo que usted es un ariano. Vamos a tratar un poco sobre esto en la próxima reunión de hoy, más adelante, en la noche. ¿Sí? Porque muchos dicen que las cosas que enseñamos es dualidad. Es arianismo, porque el hermano Branham dijo que era dos Jesús. Esa es dualidad. Ellos no comprendieron nada. Qué lástima. Pero vamos a tratar de eso todo su tiempo. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces, mis hermanos, hay un Jesús que es el ungidor y hay otro Jesús que es el ungido. Pero como los ministros del mensaje son todos de la unidad, son unitarios, no pueden ver esta diferencia. Qué lástima. Voy para otro sermón del hermano Liveo. Preguntas y respuestas número 3, 92. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, un arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y así sucesivamente. Y tenía un librito abierto en su mano, y puso su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra. Entonces, el hermano ve aquí, entonces el mismo que estaba en Apocalipsis 5.1 es el mismo que descendió en Apocalipsis 10.1, que es Dios, el ángel fuerte. Sí, está correcto. ¿Y quién no es en absoluto aquel que pudo abrir los sellos? No pudo. Ese es otro. Sí. Un Jesús descendió, pero este que descendió no fue lo que rompió el libro de los sellos. Fue otro Jesús. ¿Está correcto? El hermano Branham dijo esto. El que abrió los sellos, dijo el hermano Branham, de verdad es el que ascendió al trono del Padre, porque en el capítulo 3 dice, al que venciere lo concederé sentarse conmigo en mi trono. Acabamos de ver eso, sí, hermanos. Entonces verán que aquel que descendió aquí es aquel que fue visto por Juan después de que se llevaron a la novia. Apocalipsis capítulo 4, ¿sí? Dijo que ahora todo ha terminado para las edades de la iglesia, la novia es arrebatada, la escena está en el cielo. ¿Y qué ven ustedes en el cielo? Usted ve aquí en el cielo uno sentado en el trono, capítulo 5. Y uno que descendió, son idénticos. ¿Sí? Lo que descendió era lo que antes estaba en ese trono. ¿Quién es este? Ciertamente no el hombre Cristo Jesús, no es él. ¿Quién es? Es Dios mismo, el ángel fuerte. Ahora vea qué bueno todo eso, ¿sí? Entonces, el ángel fuerte es un término simbólico del libro de Apocalipsis, que es un libro de símbolo para se referir a Dios mismo. Oh, qué bueno. Entonces, el pie derecho estaba sobre el mar, el pie izquierdo estaba sobre la tierra, tenía algo en su mano. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene una forma. Dios tiene pies, Dios tiene manos, Dios tiene todo eso. Dios no es un ser amorfo. Cuando usted cree que Dios y Espíritu Santo son la misma persona, usted está correcto. Pero Dios, que es Espíritu, tiene una forma. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, fue la imagen visible de la forma espiritual de Dios. Dios no es un ser amorfo, Él tiene una forma. Su Cristo, Jesús, su Hijo, fue un reflejo de todo lo que Dios es. Lo que pasa es que usted, nadie, ¿sí?, puede ver Dios. Entonces, Juan, que está relatando eso, porque él vio, ¿sí? Él vio a alguien sentado en el trono, con un libro. Entonces, ¿Juan vio Dios? No. Todo esto fue un símbolo también para Juan, para él comprender estas cosas. Como nosotros muchas veces tenemos que usar símbolos para comprender, porque esas cosas son celestiales. Yo siempre he dicho eso. En todo el tiempo de la raza humana, hasta hoy, no se ha creado un lenguaje terreno para explicar perfectamente aquello que no es terreno. Entonces fue lo que mejor Dios pudo hacer para nosotros comprender algunas cosas. Pero Juan no vio de hecho Dios.
aunque que él miró un ser como él, fuerte, allí sentado, yo creo que él no miró su rostro, porque la Biblia dijo que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Sí, pero todo esto es un símbolo para mostrar que Dios tiene sí una forma. No, Dios es espíritu, Dios no tiene forma. ¿Tiene? ¿Su Cristo es su imagen? Amén. Él tenía brazos, piernas, cabeza, ¿sí o no? Dios tiene todo esto también. Lo que pasa es que nadie puede ver. Solamente Cristo. Cristo pudo ver todo lo que Dios es, porque Él fue hecho de la misma sustancia de su Padre. Amén. Otro sermón aquí del hermano Liveo. Entonces, ¿quién bajó? Apocalipsis 4 y 5 vinieron en Apocalipsis 10:1. Es la misma persona, el mismo ser. Él trajo la promesa de gobernación, pero no la trajo consigo porque la gobernación sobre la tierra aún no le había sido dada a la novia. Solo potencial, pero la promesa sí. Entonces, Apocalipsis 10 se cumple solo parcialmente. Porque lo que estamos prediciendo aquí es solo la aparición de Cristo, el ángel fuerte, y no la venida de su Hijo. Aún no ha sucedido. Amén. Entonces, como el hermano Brana presentó el séptimo sello como un evento de cosas aún por cumplir, lo que dicen enseñan algunos es que el séptimo sello aún no ha sido abierto, ni revelado. Algunos enseñan así. Entonces, tiene aí homens deste mensaje se apresentando assim, eu vou revelar, mi ministério vai romper os sellos, mi ministério vai revelar os 7 truenos, ¿sí? Porque eles dizem, não, aún não foi revelado, aún não foi aberto, pero el sétimo sello foi sí abierto, foi sí revelado, pero não se cumplió todo lo perteneciente a él. Lo cual solo ocurrirá con la venida física del Señor Jesús. Yo sé que estoy repetindo, pero no hay problema. Yo creo que esto es necesario, hasta usted comprender todo esto. ¿Sí? Sí. Oh, perdóname, hermanos. Otro sermón del hermano Liveo. Qué lástima. Deje leer mesmo así. Presencia y papeles de 91. Y tenía en su mano un libro abierto. Voy a hacer aquí una pausa. Por yo leer los sermones del hermano Liveo, nosotros no estamos haciendo de él un otro profeta, un otro mensajero, no. El hermano Brana dijo a su amado hermano Lee, yo quiero que usted tome mis cintas, parte en pedazos y dé para el pueblo. ¿Sí? Explique mis cintas, mi mensaje para el pueblo. Esto fue una comisión que el hermano Brana dio a su compañero, a su amigo, hermano Lee. Entonces nosotros leemos solo esto, porque esto nos ayuda un poco más, a aclarar más lo que el hermano Brana ha dicho, solo esto. Pero no estamos colocando el hermano Liveo arriba de una posición que no le pertenece, no. Y si alguien está haciendo, es el espíritu del anticristo. Amén. Amén. Aquí va a decir, ese es el que el Cordero rompió los sellos y se lo devolvió. Ahora, recuerden que no hay manera de que él pueda bajar y hacer esto hasta que los sellos estén abiertos. Y si los sellos están abiertos, entonces todos los 7 sellos están abiertos. Hay un grupo que intenta decirte que los 7 sellos no han sido abiertos. En América hay, en Brasil hay, no sé si en Chile también hay. Él dijo, hay un grupo diciendo que los 7 sellos no han sido abiertos, fueron abiertos. Sin embargo, no todo bajo el séptimo sello ha sucedido, porque sucede en el regreso físico de Jesús. Y el hermano Brana dijo categóricamente que el séptimo sello era Apocalipsis 10, 1 a 7. Entonces está abierto, está revelado. Pero alguna cosa se cumplió, sí, lo que pertenece a la aparición de la parusia, pero la otra parte de la parusia de la venida no ha sucedido todavía. Pero solo porque aún no se cumplió, usted no puede decir que nada de Apocalipsis 10 se ha sucedido. No, una parte sí, otra parte no. Está bien claro esto ahora. Entonces, para resumir todo lo que ha dicho ahora para usted, Apocalipsis 10, 1 a 7 es cuando tiene lugar la parusia de Cristo, que es su presencia o aparición, que culminará en su venida física. Cristo tiene que aparecer antes de venir.
Y el hermano Branham dijo que Él está apareciendo ahora y que vendrá físicamente más tarde. Entonces hay eventos concernientes a su aparición que ya sucedieron o que están en pleno cumplimiento ahora mismo, pero hay eventos concernientes a su venida que aún están por cumplirse. Hay una diferencia entre revelado y cumplido. Están revelados, pero no todo se cumplió todavía. Los 7 sellos y los 7 truenos ya han sido revelados y de los eventos que se predijo que sucederían, algunos ya se han cumplido y otros aún no. Entonces, en cuanto al 7º sello, lo que hay que entender es que el ángel fuerte ya descendió, pero ya no se ha cumplido todo lo que se le dice que hará. Una parte el ángel fuerte ya hizo, que fue revelar el mensaje al 7º ángel. Se suponía que ambos deberían estar aquí cuando eso suceda, pero cuando se dice que el tiempo ya no será más, es cuando este mensaje llega a su fin. Y las edades de la iglesia gentil se cierran. ¿Sí? Entonces el tiempo no será más. El tiempo aún no se acabó. ¿Sí? Vea, la edad de la Odisea aún no ha terminado. El mensaje de la Odisea, mensaje pentecostés, ya se acabó. Sí, sí. Pero la edad histórica gentil aún no se ha cumplido. El hermano Branham dijo en uno de sus últimos sermones doctrinales, el rapto, él dijo, estamos en la edad de la Odisea, no ha terminado todavía. O sea, ese tiempo aún no se acabó. Sí, el tiempo ya no será más. Esto no se cumplió todavía. ¿Está claro esto? Va a se cumplir. ¿Cuándo no será más? Cuando nuestro novio vendrá del cielo para nos buscar. Ahí el tiempo no será más. Acabó el tiempo para los gentiles. Es cuando Dios se vuelva para los judíos. Dios tiene un pacto con los judíos. Amén. Gracias a Dios. Vea, Pablo dijo que los judíos son nuestros enemigos por causa del evangelio, pero son amados por Dios por causa de los patriarcas. El hermano Branham dijo que los judíos que son de la elección semiente de Abraham serán salvos. Mismo que ellos no aceptan, ¿sí? Jehová, Yeshua HaMashiach, como nosotros aceptamos. Mismo que ellos no tienen la misma fe que nosotros tenemos, los judíos que son de la elección serán salvos. Por practicar su judaísmo, dijo el hermano Branham. Entonces nosotros no tenemos que criticar a los judíos. Ustedes cristianos, nosotros no aceptamos. Hermano, quédate calado. No habla, no conteste esas personas. Porque si es de elección, él será salvo. Lo que quiero decirte es, escuche esto muy atentamente. Es más fácil un judío, ¿sí?, ser salvo, mismo siendo él tu inimigo, do que un gentil querer ser salvo siendo inimigo de Israel. No hay menor posibilidad. Y yo no creo que nadie en este mensaje, que quiera en este mensaje ser enemigo de Israel, no. ¿Sí? Los enemigos de Israel no serán salvos, están muertos para Dios. Entonces, aunque un judío sea tu enemigo, él puede ser salvo si pertenece a la elección. Entonces, usted tiene que quedar callado, deje él hacer sus teologías, deje hablar, deje él como le gusta. ¿Sí? Porque, ¿y si fuera un elegido? ¿Ah? Va a ser salvo. Mismo con su judaísmo, mismo con su circuncisión, su sabá y todo más. Así nos enseñó el hermano Branham. Sí, hermanos. Amén. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, es necesario cierto cuidado al leer ciertas declaraciones del profeta sin tener este entendimiento. De lo contrario, alguien puede concluir que está diciendo que nada de lo dicho en Apocalipsis 17 se cumplió. Yo le dije que hay algunas expresiones, declaraciones del hermano Branham, donde algunos hermanos leen esto y se pierden. Él dijo, el ángel fuerte desce, pero va a hacer esto. Sabemos que no ha sucedido, entonces este ángel fuerte aún no ha descido. Entonces yo voy a leer aquí algunas de esas declaraciones. Pero después de toda esa introducción, para usted queda fácil de comprender, ¿sí?
Então vamos ler alguma dessas. Mensaje de Shalom. Algunos não compreenderam o que o irmão Brana disse aqui. De 64. Pero recuerden, si llega hasta la sombra de la muerte, yo soy la resurrección y la vida. Yo lo levantaré nuevamente. Y cuando el gran director descienda y baje esa vara, entonces el tiempo no será más. Cuando ese ángel de Apocalipsis capítulo 10 ponga su pie sobre la tierra y uno sobre el mar y un arcoíris sobre su cabeza, él juró que el tiempo no será más. Cuando venga ese tiempo, entonces usted se levantará de entre los muertos. Mientras que los demás se quedan allá, usted entrará. Entonces, este ángel fuerte descendió, sí. Bajó, sí. Entonces, ¿quiere decir que los muertos ya se levantaron también? ¿Comprende? No, sí. El ángel fuerte tiene que descer, los muertos al mismo tiempo tienen que subir. Fue lo que el hermano Brana enseñó. Hay un tiempo para todas las cosas. No comprender, él tiene que aparecer antes de venir. Todo esto es su parucía, presencia. Para nosotros está claro esto aquí, pero algunos hasta hoy, dentro del mensaje, no lograron comprender esto. Amén. Entonces lo que hizo el hermano Brana fue mostrar cómo fue escrito el libro de Apocalipsis. Perdón. El cual no presenta estrictamente una línea cronológica de eventos. Que Dios me ayude aquí para poder pasar por su idioma lo que yo comprendo y entiendo esto. Vean, hermanos, yo quiero creer que ustedes todos saben de esto. El libro de Apocalipsis, los relatos de los eventos del libro de Apocalipsis, no siguen una orden cronológica. ¿Sí? Hay capítulos que se trata de un tema. En el capítulo siguiente, en vez de proseguir con que va a suceder más adelante, vuelve para atrás, ¿no? Regresa para dar más detalles. El hermano Brana dijo que eso se sucede hasta el capítulo 19. Desde el 9 adelante todo sigue allí una orden cronológica. Pero hasta este punto, Apocalipsis va y viene, va y viene, va y viene. Amén. Es por eso que usted tiene que comprender que cuando le habla que Apocalipsis 10, el ángel fuerte desciende, baja, ¿sí? Y los muertos suben. Esto está en Apocalipsis 10. Pero él dijo que en Apocalipsis 4 la novia ya ha subido. ¿Y ahora? Entonces, en capítulo 10 aún no ha subido. Si él dijo que en capítulo 4 ya se lo subió. Eso que quiero que usted comprenda. Todo el libro de Apocalipsis es así, va y vuelta, va y vuelta. Sí, la fiesta de las trompetas, los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis le revela todos los acontecimientos a la iglesia. Luego, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, no se vuelve a ver la iglesia. La iglesia asciende en el capítulo 4 de Apocalipsis. No hay más iglesia, no había más. Capítulo 5 adelante, no hay. Y regresa en el Apocalipsis 14 capítulo 14 de 19, perdón, de Apocalipsis, la novia y el novio juntos viniendo en la tierra. Y luego desde el capítulo 19 hasta el final del capítulo 22 se trata del milenio que habrá en los años que se siguen. Desde el 4 hasta el 19 Dios está lidiando con Israel. Quer decir entonces que en el capítulo 10, la novia no está más allí. En el capítulo 10, este ángel fuerte que desciende va a tratar con Israel. ¿Es una contradicción del hermano Brana? No. Es lo que yo he explicado. Hay y vuelta. Va y vuelta. Entonces, en el capítulo 10, el hermano Brana trata de explicar alguna cosa más que sucederá en ese tiempo que la novia todavía está aquí. ¿Está claro? ¿Usted comprende esto? Entonces, Apocalipsis 10 no es de hecho ese ángel fuerte diciendo para Israel, porque él dijo que la iglesia no está más aquí, la novia no está más aquí. Lo que pasa es este caso de que los relatos dos eventos futuros en este libro tiene una porción y después más adelante retorna declarando más alguna cosa de que ya se comentó.
Entonces, Apocalipsis 10 trata con más detalle algo que ya se mencionó en el capítulo 4. Amén. Por lo tanto, aunque el hermano Branham sabía que algunos eventos de Apocalipsis 10 ya se estaban cumpliendo en sus días, admitió que otros eventos aún estaban por suceder. Amén. El séptimo sello. Debemos recordar que el séptimo sello es el fin del tiempo, de todas las cosas. Correcto, las cosas escritas en el libro sellado con 7 sellos es otro sermón que el hermano Branham usa que los creyentes no comprenden. ¿Sí? Sellados tocante al plan de redención desde antes de la fundación del mundo, todo ello termina. Es el fin. Es el fin para el mundo que lucha. Es el fin de la naturaleza que lucha. Amén. Es el fin de todo. En eso también encontramos el fin de las trompetas. Amén. Es el fin de las copas. Es el fin de la tierra. Aún es el fin del tiempo. Amén. El tiempo no será más. El tiempo termina. Así nos lo dice la Biblia. Mateo capítulo 7, quiero decir Apocalipsis el 7, el capítulo 10, versículo 1 a 7. El tiempo termina. El ángel dijo, el tiempo no será más. Y eso será en los días cuando esta gran cosa suceda. Todo termina en ese tiempo. Al final de ese séptimo sello, noten, es el fin de la edad de la iglesia. Amén. Es el fin del séptimo sello. Es el fin de las trompetas, es el fin de las copas, y aún concluye la introducción al milenio. Todo eso en el séptimo sello. Entonces nuestros hermanos leen esto y dicen, ¿fue revelado los 7 sellos? Sí, entonces acabó todo. El fin de todo, el fin de la iglesia, el fin del tiempo, todo. Amén. ¿Sí? Ellos dicen esto, interpretan de esta manera. No, porque el séptimo sello se trata también de la venida de Cristo. Amén. Y es con su venida física de la parucía que todo esto se cumple. Y entonces se introduce, como él dije aquí, ¿sí? La introducción al milenio. O sea, todo está revelado, pero no todo aún está cumplido. Amén. El séptimo sello ya ha sido abierto, pero no se ha cumplido todo lo concerniente a sus acontecimientos futuros. Amén. El mensaje que da a la novia la fe de rapto ya ha sido entregado por el ángel fuerte, Amén. pero será solo cuando se acabe su tiempo que la iglesia se levantará. Amén. Amén. Yo quiero leer otro sermón, el sexto sello. Yo sé de otra gran promesa semejante a esa. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez para recibiros. Quizás digan que estamos locos, pero hermanos, para mí aquí mismo, durante este tiempo y estos sellos abriéndose de esta manera, tan sobrenatural, casi puedo oír el reloj que está marcando el tiempo hacia la eternidad. Amén. Casi puedo ver al ángel parado allí y diciéndonos al final del mensaje del séptimo ángel, el tiempo no será más. Casi escucho esto, pero aún no. Porque la venida está cerca. Amén. Entonces el tiempo no será más. Entonces esa pequeña novia tan leal tomará su vuelo hacia los brazos de Jesús uno de estos días Amén. y será llevada a la casa de su Padre. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Aleluya. Entonces el hermano Branham no niega que el ángel fuerte, ¿sí?, ya esté aquí, sino que solo arrebatará a la iglesia en la segunda venida de Cristo. Estamos en el tiempo del fin, y cuando se cumpla todo el séptimo sello con el arrebatamiento de la iglesia, será el turno de Cristo de volverse hacia los judíos. Amén. La brecha entre las 7 edades. Este libro sellado con 7 sellos es revelado, no cumplido, revelado. Amén. En el tiempo de los 7 truenos de Apocalipsis 10. Amén. Se lo están apuntando. Abramos en Apocalipsis 10 por un momento para que tengan el entendimiento antes de entrar en esto. Ahora, esto es en el tiempo del fin, porque escuchen, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Si se fijan bien,
este es Cristo, ¿ven? Porque en el Antiguo Testamento él era llamado el ángel del pacto y ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Entonces algunos están leyendo esto aquí, están diciendo, si fue revelado el séptimo sello, entonces la mensaje ya fue para los judíos. Incluso hay algunos creyentes que dicen que será un profeta aquí, gentil, que va a ministrar para los judíos. Pero no es así que el hermano Branham enseñó. Esto todo só vai se suceder después que la novia ya no estiver aquí en la tierra. Amén. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Amén. Voy a seguir leyendo aquí la brecha entre las 7 edades, porque son declaraciones que el hermano Branham hizo y que algunos no la comprendieron. Ahora fíjese, sí, está correcto aquí. Bien, tenía en su mano un librito abierto, ahora acá estaba cerrado y sellado, y acá está abierto, ha sido abierto. ¿Quién abrió? El Cordero. Amén. ¿Sí? Desde ese tiempo, cuando fue sellado, entraremos en esto en esta noche, ahora el libro está abierto. Un librito en su mano, estaba abierto. Oh, el sol como columnas. Espere un momento, permítame comenzar acá y leer. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Sabemos que él es el león de la tribu de Judá. Acá él es el cordero, pero aquí él es el león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora Juan fue comisionado a escribir lo que él viera. Por lo tanto, el apóstol y profeta tomó su pluma para escribir. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ahora, eso es lo que no sabemos. Eso está aún por ser revelado. No está en las escrituras, Sagradas Escrituras, lo que hablaron esos truenos. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, ahora escuchen, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y todas las cosas que están en él, y la tierra y las cosas, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar su trompeta, tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Ahora vean, el misterio de este libro sellado con 7 sellos será revelado al proclamarse el mensaje del ángel de la séptima edad de la iglesia. ¿Ven? El séptimo ángel comienza a tocar y allí están los mensajes escritos, los tenemos en forma de cintas y en libros. ¿Usted qué cosa más clara que esto? Es imposible. Él está diciendo, las cintas que ustedes escuchan, los libros, tienen la revelación de los 7 sellos. Entonces, ¿quién es ese séptimo ángel? Él no podía decir abiertamente, pero ¿quién es? Este que estaba grabando esa cinta y escribiendo estos libros. Amén. Y ahora, en el comienzo de la proclamación del mensaje, el misterio de Dios deberá ser consumado. ¿Ven? Para ese tiempo, ahora, notaremos el libro del misterio de Dios no es revelado hasta que se proclama el mensaje del séptimo ángel. Amén. Yo voy aquí me apresurar y voy a saltar aquí muchas cosas. Hay muchas notas aquí que yo no voy aquí a leer para ustedes. Después voy a bajar el texto, casi 20 páginas, voy a leer y comentar solamente la mitad quizás. ¿Está bien? Pero vea, el hermano Branham que está diciendo esto, que este sello sería revelado por medio de ese ministerio terreno, este ángel terreno, ¿sí? Y algunos no han comprendido esto porque él dijo algunas cosas tienen que suceder cuando esos sellos fueron abiertos, como no ha sucedido, él dice, entonces no fueron abiertos, no fueron revelados, ese ángel fuerte no ha decidido. Sí, todo esto se ha acontecido, pero hay algunas cosas que tienen que suceder. Ahora voy a preguntar a usted, ¿desde cuándo este ángel fuerte descendió a la tierra? A partir de 63, cuando este ángel terreno rompe los sellos, que de hecho rompe los sellos de Juan, ¿sí?
El Cordero ya los rompió. Fue allí que ese ángel fuerte empezó a descender a la tierra, a bajar. No. Desde el principio del ministerio del hermano Branham, ese ángel fuerte ya estaba aquí entre nosotros, en medio del acampamento de la iglesia, de la novia. Cuando aquella columna de fuego se apareció en la cabaña donde aquel niño William Branham nació, allí el ángel fuerte ya estaba allí. Después, más adelante, con 24 años de edad, empezando su ministerio, Dios le hace una comisión. Si la columna de fuego aparece, algunos solamente escucharon otras cosas, otros vieron alguna cosa. ¿Sí? ¿Qué fue esto? El ángel fuerte allí se manifestó. Entonces, no es un evento que sucedió solamente más tarde. Desde el principio de su ministerio, hermanos, el ángel fuerte estaba aquí. Desde el principio, el mensaje de los 7 truenos ya estaban allí siendo revelados. ¿Sí? Porque él dijo, ya traté esto, no voy a tratar esto aquí hoy. Creo que ya incluso ya debo haber traducido esto para ustedes, para su idioma. Pero el hermano Branham dijo que los truenos eran doctrinas también. Correcto. Semente de la serpiente, deidad y tantas otras cosas. ¿Desde cuándo él trató sobre esto? ¿Solamente a partir de 63? Por favor. En 58 no hay un sermón llamado Semente de la Serpiente. Él dijo todos esos truenos. Entonces todo su ministerio, el ángel fuerte estaba aquí, rompiendo los cielos y revelando a su profeta. Hasta que entonces en 63 lo que hace es un estudio más aprofundizado con su iglesia para mostrar que todo lo que él había enseñado sobre la Biblia no necesitó cambiar nada. Porque todo el tiempo era el mensaje de Dios para su profeta. Él dijo, yo nunca necesité cambiar un tilde de mi mensaje. Por 30 y tantos años ha predicado esto y nunca necesité cambiar esto, porque todo lo que dijo fue lo que estaba en la Biblia. ¿Y por qué eso? Porque los truenos todos están en la Biblia. No era una cosa nueva para ser añadida a la Biblia. No, todo estaba en la Biblia. Amén. Ahora yo quiero tratar algunos puntos aquí, ya para aquí nosotros casi concluir aquí nuestro estudio. Hay una escritura que el hermano Liveo también relacionaba con Apocalipsis 10, que fue 2 Tesalonicenses 1:7. Yo quiero que todos ustedes abran sus Biblias, quiero que ustedes lean esta escritura conmigo. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 a 10. Aquí dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Voy a guardar porque yo quiero que ustedes me escuchen, pero quiero que ustedes lean en sus propias Biblias esto. Algunos hermanos aún no han encontrado. 2 Tesalonicenses 1, 7 a 10. Sé que usted confía en lo que estoy diciendo aquí, pero yo quiero que usted confíe leyendo también lo que está aquí en la Biblia. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Y a vosotros que sois tribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Muy bien, las palabras ángel fuerte, como está en nuestras traducciones en Apocalipsis 10, en la Biblia King James en inglés, allá está
Mighty Angel. La traducción literal para esto es ángel fuerte. ¿Está bien? Mighty Angel, ángel fuerte, ángel fuerte. Apocalipsis 10. Ok. Ahora, aquí en Tesalonicenses, en el texto inglés, también está Mighty Angel. ¿Cuál es la traducción literal? Ángel fuerte. Entonces voy a leer ahora esa escritura de la manera como el hermano Brana leía y como el hermano Oliveira leía en sus Biblias. Allá está así. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles fuertes. Es así que él leía. Era así que él interpretaba. Entonces, vea, el hermano Oliveira tenía cuidado con todo esto. Porque él leía esa escritura y decía, ¿esto aún está para suceder? No, ya sucedió. Cuando los ángeles fuertes fueron fotografiados, allí fue la parucía, la aparición de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, su parucía, su aparición, no venida física, su aparición con sus ángeles fuertes. Entonces allí está el ángel fuerte, Dios, y más otros ángeles fuertes con él. El hermano Oliveira leía esa escritura y decía, esto ya se ha cumplido. Algunos decían, escuchar, no, eso no creen eso. No hay problema. Yo creo que sí. Sí, porque había una división, una separación. Usted comprende la parucía, usted comprende la presencia, sí. Pero una parte de esto usted puede decir, como Oliveira dijo, ya ha cumplido. Pero usted puede también leer esa escritura como diciendo, aún hay cosas para ser cumplidas, porque aquí está hablando de juicio. Perfecto, la parucía es esto. Pero usted tiene que comprender, usted tiene que dejar su mente abierta para aceptar estas cosas. ¿Sí? Entonces, cuando esta nube de ángeles bajó, ¿sí? Que fueron los ángeles fuertes allí, fotografiados, esto era Señor Dios, el ángel fuerte allí se manifestando en medio del acampamento de la iglesia. Amén, hermanos. Es solamente algo que estoy trayendo aquí para usted comprender esto. Hermano Oliveira dijo, Cristo es el misterio de Dios revelado, número 16, de 86. Y a vosotros que sois tribulados, daros reposo con nosotros. Relájense, llegue a un estado de reposo. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles fuertes. Es así que ellos leían su Biblia. Ahora vamos. Esto no significa un instante de rapto. Aún no. Significa en el momento de este evento, cuando el Señor Jesús será revelado, esa era una revelación. Desde el cielo con sus ángeles fuertes. Creemos que ese es un cuadro allí mismo. Él está apuntando para el cuadro de la nube. ¿Sí? Y usted dice, no lo creo, hermano Oliveira. Muy bien, no lo crees, sin problema. Yo creo en eso. Hermano Dios, yo aquí también no quiero creer. No hay problema, hermano. No vamos aquí a pelear por causa de eso. Pero hermano Oliveira dijo, yo creo que una parte de eso ya se cumplió. El ángel fuerte descendió con sus ángeles fuertes. Está en su Biblia. Quizás la traducción de la Biblia de ella está equivocada, también no sé. Quizás la nuestra está mejor. ¿Sí? No importa, lo que pasa es que ellos leyeron de esa manera. Creo que su interpretación no va contra la palabra, no va contra la Biblia. Porque todo eso se ha cumplido de alguna manera. Amén. Yo acepto esto, yo creo que usted está aceptando también. Amén. Entonces, de hecho, el pasaje de Tesalonicenses trata del juicio venidero que aún ocurrirá sobre las naciones. Pero al mismo tiempo, todos los que niegan la aclamación del rey en ese tiempo já estão juzgados e condenados. Amém. Não creem nessa coisa de como um chofar tocando em acampamento de la novia, que o rei já está aqui com aclamação, com voz de mando. Você já está morto se você não crê assim. Amém. Espiritualmente hablando. Amém. ¿Sí? Nosotros creemos. Entonces, ¿necesita esperar el juicio del trono blanco? No, aquí. Cuando usted niega la palabra, cuando usted niega la revelación, usted ya está juzgado. Lo que usted tiene después en el trono blanco es solamente una sanción de juicio. No sé si comprende la palabra sanción. Apenas una manifestación, una declaración. Usted ya está juzgado. Porque en su tiempo usted tuvo la oportunidad. La revelación le fue dada a usted y usted rechazó todo eso. Allí usted ya estaba muerto. Allí usted ya está juzgado y condenado. Entonces, ¿quién podrá juzgar la novia de Cristo si ella está justificada por esta fe en su palabra? Amén. Gracias a Dios. Amén. Amén. Para nosotros concluir ahora,
No voy a leer todo lo que está aquí. Entonces, el tercer sello del hermano Brana. Amén. Cristo desciende. Lo podemos ver en el capítulo 10 de Apocalipsis. Pone un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, con el arco iris sobre su cabeza, ojos como sus pies como fuego y demás. Y él levanta la mano derecha y jura por el que vive por los siglos de los siglos sobre el trono, que el tiempo no será más. Y cuando él jura, 7 truenos emiten sus voces, y el que escribía, Juan, quien fue alzado, debía describir todo lo que viera, comenzó a escribirlo. Él le dijo, no lo escribas, porque no escribas esto. Es algo, él dijo, séllalo. ¿En qué? Séllalo, no lo digas, ¿ven? Debe ser revelado, pero ni está escrito en la palabra. Pero vea, aunque el hermano Branham dijo que los truenos no fueron colocados en el rollo de los 7 sellos, todos estos truenos fueron escritos a lo largo de la Biblia. Amén. Ahora voy a leer un sermón donde va a decir esto. Amén. La fiesta de las trompetas. Señor. Yo creo que voy a leer esto, ya voy a concluir esto, hermanos. Fíjense, en Apocalipsis 10, 1 a 7, todos los misterios van a ser revelados a la novia por el mensajero de la iglesia de Laodicea. ¿Tiene alguien una Biblia de la versión revisada? Voy a saltar aquí. No lo escribas, y él lo cerró ahora. Alguien dijo, bueno, entonces esos 7 sellos, hermano Brana, va a ser eso revelado en los últimos días. ¿Algún gran misterio de cómo acercarnos más a Dios? No, Señor, no puede ser. Quien quiera que quite una palabra de esta Biblia o le añada una palabra a ella, su parte será quitada del libro de la vida. Lo que es una revelación de lo que fallaron en traer allá. Los mensajeros de las otras edades fallaron a traer, a revelar. Ya está escrito aquí. Oh, los truenos, ya está escrito aquí. Está aquí adentro. Es para revelar lo que ya ha sido escrito. Entonces, cuando él dijo allí, algunos se confunden, los truenos no están escritos. No está escrito en aquel librito. Aleluya. Pero la Biblia, toda, los truenos están allí. ¿Sí? Amén. Entonces, basado en esa declaración del hermano Branham, fue que el hermano Oliveira escribió en su libro, El Profeta del Siglo XX. Pero no dice en Revelación 22:18, si alguno añadiere a este libro, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. ¿Cómo puede entonces un hombre añadir a este libro? No hay duda que si él oye las voces de los truenos y las escribe, ciertamente estaría añadiendo a este libro. Pero no es así, porque las voces de los truenos son 7, y por cuanto nada se puede añadir, está claro que lo que dicen los truenos ya está contenido en la Escritura. Amén. El hermano Oliveira está creando una cosa nueva, que no fue el hermano Branham que dijo esto. Los truenos ya están en la Biblia, pero ha permanecido como 7 misterios para nosotros a través de las edades. Ahora viene el ángel fuerte, ¿sí? Dios con un mensaje, por eso que ángel, mensajero, y trae ahora para este mensajero terreno la revelación de los sellos, de los truenos, y todo se ha revelado. ¿Sí? Hay muchas cosas aquí, más adelante, no sé si hay necesidad de yo leer. No sé, hermano, yo estoy satisfecho con todo que yo he mostrado aquí. Los sermones que los hermanos tenían duda, el ángel fuerte desciende, pero va a se cumplir esto, y eso no ha sucedido, entonces no descendió este ángel, sí. Pero comprendemos esto. Hay cosas que pertenecen a la parucía, a la venida de Cristo, que aún no ha sucedido. Amén. Sí. Uma última mensagem aqui do irmão Oliveira, de sua série Árboles, Livros e Fuentes, predicada em 89, e me dijo, é necessário que vuelvas a profetizar acerca de muitos pueblos, nações, línguas e reis. Recuerda essa escritura? Foi dada a Juan quando ele comeu o librito, que era dulce e depois se quedou amargo.
no sé que si aquí se pasa esto, pero en Brasil hay un falso ministro allá diciendo, yo soy Juan que tendría que leer, de comer el libro para revelar los sueños de todo esto. Y en algunos lugares hay esas cosas. ¿Sí? Y el hermano Liveo, cuando leyó esto, preguntó para el hermano Brana, este aquí, ¿es usted? ¿Es usted que tiene que comer este libro, todo? El hermano Brana dijo para el hermano Lee, no, esto aquí es la palabra. Correcto. Es la palabra que tiene que seguir. Amén. Él dijo en algunos sermones, este Juan que tiene que comer el librito es el tipo del profeta que se torna uno con esta palabra. Cuando usted aquí está se alimentando de esto, ¿sí? Usted está comiendo este librito, ¿sí? Se tornó dulce en tu paladar, pero en algún momento se tornó amargo porque usted al leer esto, a escuchar esto, yo no pensaba así, yo no creía de esta manera, se tornó amargo, ¿sí? Pero ahora está dulce de nuevamente. ¿Sí? Está dulce, amén. Entonces, hay algunos ministerios en ese mensaje que están tentando espiritualizar, hacer un exoterismo de esas escrituras, diciendo, no, esto aún es una otra profecía para cumplirse, hay un otro mensajero aquí hay que venir. El hermano Oliveira dijo, ¿hay un otro mensajero? ¿Es tú? No, nadie. No, tanto que en su libro de las edades, en ningún momento el hermano Brana trata de este Juan como si aún fuese una otra cosa profética a se cumplir. No, él dijo, eso es la palabra que tiene que seguir. Después que los truenos fueron revelados, después que los sellos fueron abiertos, la novia que aquí está, a su tiempo, ella será testimonio, ¿sí? Testigo de este mensaje. ¿Sí? Entonces voy a leer aquí y concluir ese estudio de hoy. Y me dijo, es necesario que vuelvas a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, después de la revelación de los 7 truenos y los 7 sellos, la palabra de Dios irá a todo el mundo. Amén. Y a medida que recorre el mundo, ve exactamente lo que sucede en ese momento en particular. Es lo que está sucediendo. Amén, mis hermanos. Entonces, damos tiempo a Dios para que todas las cosas se cumplan a su tiempo, seguir a su programa. Como decimos en el principio, Dios tiene todo ya programado. ¿Sí? Y el hermano Brana incluso llega a decir, usted también tiene que estar programado. Porque él dijo esto porque él dijo, el diablo quiere jugar trampas de usted para destruir tu casamento, trabajo, su nombre, su posición. Él quiere desgraciar tu vida. Él no se agrada de todo lo que está haciendo aquí. ¿Sí? Entonces el hermano Brana dijo, usted tiene que se adelantar al diablo. Antes que empiece a hacer alguna cosa, usted ya tiene que mirar, oh, yo sé dónde viene esto. Oh, no. ¿Sí? Porque Dios se programó, usted también tiene que se programar. La novia está preparada. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Aquí estamos y creemos que esta palabra nos ha ayudado más una vez a nos preparar para todo esto que está listo para suceder, Señor. Creemos en todo esto. Estamos aquí, Señor, a su tiempo, leyendo, estudiando, buscando a ti, Señor. Que tú vengas a ayudar a este pueblo que está aquí, todos los que escucharon este mensaje, que tú vengas de encontro a sus necesidades, Señor. Que tú vengas a abrir su entendimiento más y más, Señor. Que nos quedemos cada vez más humildes y sencillos, Señor. No querendo ser superior a otro, pero viendo nuestros hermanos superior a nosotros, Señor. Estamos aquí para crecer delante de tu presencia. Creemos que todo eso, Señor, hablamos de esto, pero no logramos dimensionar la importancia de todo esto que ministramos, que tratamos aquí, Señor. Todo esto es muy maravilloso, Señor. Saber que tú estás entre nosotros. El ángel fuerte está aquí, con señales. Mismo que no hay fotografía, creemos que tú estás aquí, cuidando de una iglesia, preparando un pueblo, una iglesia. Ayúdanos, Señor. Si hay alguna cosa, Señor, que no estamos bien, nos ayude, Señor, a arreglar esto. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos, así te pedimos y te agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. ¿Está contento? Amén. Gloria al Señor. Gloriosa es la palabra del Señor. ¿Dónde más se va a encontrar este manjar? No hay en ningún otro lugar, hermano. Que Dios está regalando en esta hora final para nosotros, su novia. Gloria al Señor. Vamos a alabar, vamos a glorificar al Señor con la canción Cuando nuestra vida aquí en la tierra. Amén. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Cuando nuestra vida aquí en la tierra